Así lo dicen Oscar. Un artículo publicado en el sitio web mexiconewsdaily.com en enero del 2022 se refiere a la mordida en México como una especie de barril sin fondo y, según una encuesta, en un solo día se realizan 18.500 de ellas. Desconozco la metodología de la encuesta nacional, pero la Seguridad Pública Urbana estima que entre 2.9 millones de personas pagaron 3.4 millones de sobornos en la segunda mitad del año. Para ponerlo de forma no científica, 771 mordidas por hora y 13 mordidas por minuto. Con encuesta o sin ella, la mordida es tan mexicana como los tacos. Es parte de los cimientos de la corrupción que tiene hundido a este hemisferio en la miseria. Pero los herederos de la corrupta tradición han pasado a mayores y más lucrativos negocios. Ahora son con los carteles que, debido a las monumentales ganancias del narcotráfico, el tráfico humano y todo lo demás que practica el crimen organizado, la mordida dejó de ser unos cuantos pesos por evitar una multa u obtener un permiso. La mordida se internacionalizó. Hemos visto campañas presidenciales financiadas por los carteles de la droga, y no solo en México. En Colombia, el escándalo del expresidente Ernesto Samper y las grabaciones con miembros del cartel de Cali negociando fondos para la campaña presidencial y la decisión de no enjuiciarlo, asegurando que no sería vuelto a investigar, fueron calificadas como la farsa del siglo. Pero en fin, no fue el único, pero sí uno de los que internalizó la mordida y la llevó a altas esferas. Otros practican la mordida ideológica. No que eso implique que no hay ganancias monetarias. Por años Cuba lleva utilizando el chantaje y la presión contra Estados Unidos. Casualmente siempre, y ellos lo saben, le funciona de maravilla con administraciones del Partido Demócrata. Lanzaron un éxodo masivo de 125,000 personas en 1980 vía el puerto del Mariel, permitiendo la salida de quienes querían abandonar el paraíso comunista, pero abrieron las cárceles y los hospitales psiquiátricos para dar mala reputación a las personas decentes que calificaron de escoria y dejando una estela de crímenes contra ciudadanos americanos. Volvieron a la carga en el año 94 con 34,000 cubanos que fueron enviados a la base naval de Guantánamo y eventualmente se les permitió entrar a Estados Unidos. De todos y cada una de las movidas, de alguna forma han sacado provecho, pero siempre recordándole al imperio que ellos tienen la llave de la finca privada del cartel de los Castro. El más reciente ha sido el de Nicaragua Darién, del cual se han multiplicado las ganancias y los negocios con los carteles mexicanos. Se paga por la visa, por el traslado, y ya han entrado al menos en 2 años 425,000 cubanos según cifras oficiales. La avaricia, dicen, rompe el saco y a eso hay que sacarle más provecho aún. Cuba está en ruinas, económicamente colapsada. Hay escasez de todo tipo y una población sumamente descontenta de tener que vivir rodeada de ratas, basura y represión. Hay que lograr el levantamiento del embargo comercial y que Cuba sea removida de la lista de países que auspician el terrorismo para poder realizar operaciones bancarias en bancos americanos. Aquí entra el mordedor mayor, el admirador de Fidel Castro y benefactor de la dictadura más longeva existente, Manuel López Obrador, actual presidente de México. Desde el año pasado está pidiéndole al presidente Biden que le levante sanciones a sus amigos de La Habana, hecho que no compete a Biden sino al Congreso. Pero hay algo que sí puede hacer el atribulado presidente, que es sacar a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo. Para ninguna de las dos peticiones, López Obrador ha pedido a Cuba que libere presos políticos, ponga fin a la represión o deje a un lado sus diabólicas alianzas con países y grupos terroristas. Como diría Cantinflas, ni sí ni no, todo lo contrario. Claro, hay otros beneficios mutuos. Por ejemplo, López Obrador
mientras se negaba a dar vacunas a los médicos privados del país, los que denunciaban la contratación de médicos cubanos, también se comprometió a comprar las vacunas cubanas Abdala para aplicarla a menores de 12 años, a pesar de no estar aprobadas por la Organización Mundial de Salud. En el negocio de los médicos, calificado como esclavitud moderna, López Obrador, con el dinero del pueblo mexicano, pagó por 585 médicos $10,700 por cada uno, y solo 600 llegan a los galenos cubanos. Acuerdo que ha levantado toda una polémica en México y que ha llevado a una investigación motivada por la incompetencia de la secretaria de Bienestar. Ahora el mordedor en jefe ha hecho una nueva propuesta y con ella garantiza parar el flujo masivo de inmigrantes en la frontera. Claro que el asunto no es por arte de magia. El show comienza con $20 billones de ayuda para América Latina y países del Caribe, la legalización de 10 millones de ilegales hispanos, el levantamiento de sanciones a Cuba, Venezuela, Nicaragua, y que comiencen las conversaciones para una vez y por todas se puedan normalizar las relaciones con el cartel de La Habana. Qué pena que el progreso en América Latina no evolucione con la rapidez y efectividad que la corrupción, el chantaje y los sobornos funcionan. ¿Cuántos adelantos veríamos? Por el momento todo indica que siguen prevaleciendo la demagogia y el engaño. Mientras tanto, nosotros los contribuyentes pagando el alto costo de este juego macabro. Pero todo puede cambiar. Este es un año de elecciones. Ya entienden por qué hay que evitar por todas las vías posibles que Trump regrese a la Casa Blanca. Así lo dice Oscar.